Muy bien, hermanos. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar con la lección 2. Como dije hace un tiempo atrás, eh, vamos viendo estas lecciones que son, vamos viéndolas poco a poco, analizando, paso a paso, y creo que el tiempo que nos lleve no estamos apurados, no estamos ahí desesperados por dar una lección, terminarla rápido, sino el tiempo que sea necesario para ver lo más profundamente posible. ¿Sí? Bien, si ustedes ven la pantalla, vamos a... Esta lección 2 habla de la seguridad eterna. Seguridad eterna. La pregunta que podemos hacer es, ahora que soy salvo, el Señor me ha salvado, ¿existe algún peligro de perder mi salvación? Este es un tema bien importante. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice en cuanto a esto de la salvación, si se puede perder o no se puede perder, y qué fundamento bíblico hay para eso. Nosotros creemos y vamos a analizar estos principios de acuerdo a la palabra de Dios, y vamos a ir viendo cómo la salvación que tenemos no se puede perder. Y vamos a quedarnos con ese concepto en principio, ¿sí? Vamos a leer aquí, dice, una vez que el cristiano ha definido la cuestión respecto a su salvación como la Biblia lo indica, por gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo, es importante que entienda la forma en que esta decisión ha afectado positivamente su vida entera. En esta lección anterior aprendimos que solamente hay dos familias sobre la tierra, la familia carnal humana, ¿sí?, y la familia espiritual o de Dios. Aprendimos que nacimos siendo parte de la familia carnal, pero por el simple hecho de haber nacido físicamente, y que nacimos a la familia de Dios por la sabia decisión de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Más a los, dice Juan 1:12, más a los que la recibieron, a los que tienen su nombre, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces pasamos a ser salvos por recibir a Cristo, no por ingresar, no por adoptar un sistema de vida, no por estar de acuerdo con hacer un pacto de obediencia, sino por recibir la salvación que nos fue dada en Cristo. En esta lección 2 estudiaremos la posición del nuevo creyente dentro de la familia de Dios, y con base en lo que dice la Biblia aprenderemos que el cristiano tiene seguridad de salvación eterna. Entonces, salvación eterna, ¿sí? Siendo salvos eternamente. Tenemos la presencia de la morada del Espíritu Santo y somos hijos de Dios, y eso es eterno. Tenemos la salvación de Dios, el perdón de pecados y todo lo que involucra la salvación, ¿sí? Somos salvos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo somos salvos? Cuando hemos creído y depositado fe en Jesucristo. Eso es la única condición, o lo único que hicimos nosotros, entre paréntesis, o sea, entre comillas, hicimos nosotros para obtener esa salvación. No hubo ninguna obra, solo el acto de creer en Cristo y recibir ese regalo de salvación. Ya está. Somos salvos. Amén. Respecto a la seguridad de esa salvación, vemos el testimonio del Señor Jesucristo. Dijo, Jesús mismo declaró, el que a mí viene, yo no le echo fuera. En Juan 6:37. Juan 6:37, Jesús dice, el que a mí viene no le echo fuera. O sea, aquí está declarando, el que llega a Cristo, nosotros vamos a Cristo, recibimos a Cristo, hay una unión con Cristo, dice, es como que Él viene y Él no nos rechaza. No, una vez que estamos en Él, Él ya no nos expulsa, no pasamos a un estado donde ya no estamos más con Él, ¿sí? Puede ser que haya pasado, en nuestra mente puede ser que en alguno de nosotros puede decir, bueno, Jesús dijo en Apocalipsis, por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca, por cuanto eres tibio.
no está hablando de ese pasaje específicamente de que vas a perder la salvación, sino habla de un rechazo de Dios hacia una conducta que está demostrando que no eres salvo, en un sentido. O sea, una conducta que está demostrando con hechos de que tú no crees. Entonces, esa es un poco la expresión del Señor al decir, vomitaré de mi boca, como un rechazo, porque había personas que decían ser creyentes y con sus hechos no lo confirmaban. Eso es lo que puede pasar. Decimos, creemos en Jesús, pero a través de nuestros hechos demostramos que no creemos en Jesús, que Jesús no vive en nosotros, ¿sí? Entonces, cuando Jesús vive en nosotros, Él nunca nos rechaza. O sea, Dios no te echará de la familia bajo ninguna circunstancia. En Juan 10, 27 y 29, vemos otro texto, ahí vamos a verlo rapidito. Sí, Juan 10 es un pasaje bastante conocido. Lo tengo aquí. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, o sea, Él les da vida eterna a sus ovejas. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Nadie las arrebatará de mi mano, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Aquí Jesús dice claramente que nadie puede hacer que pierdas tu salvación, porque Dios tu Padre es mayor que todos. Por lo tanto, nadie es capaz de arrebatarte de su mano. ¿Sí? Estamos claros con eso, ¿verdad? Nadie, está hablando de la salvación, Jesús la está diciendo, la salvación es como que estuvieras en las manos, bajo las manos de Dios, bajo las manos de Jesús y en las manos del Padre, ¿sí? Y nadie puede quitarte de esa posición, nadie puede arrebatarte, nadie puede sacarte de esas manos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? O sea, sí, pastor, eh, nada de esto puede suceder siempre y cuando ya uno aceptaba a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Claro. Una vez que eres salvo, que se te otorgó la salvación, que la recibiste, que se te declaró salvo, nadie puede arrebatarte, nadie puede quitarte de esa salvación. Ok, esa parte que dice que los tibios los vomitaré. Quiero entender un poquito más de eso. O sea, cuando dice los vomitaré, es como Sí, decir, bien, es un poquito largo de explicar el contexto, pero está hablando a una iglesia, que estaba viviendo como una falsedad. O sea, habían declarado que creían en Jesús, pero no estaban viviendo conforme a esa verdad. Entonces eran como tibios, o sea, decían por un lado que sí creían, pero con los hechos que hacían estaban demostrando que no creían. O sea, estaban viviendo en una desobediencia. Entonces, al vivir en desobediencia, al no coincidir su testimonio verbal con sus hechos, Jesús lo dice, los ve como que están entre dos aguas, ¿no? Con la boca declaran, pero con los hechos lo niegan. Entonces, esa dualidad se la ve como una tibieza. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Es rechazo, ¿sí? Porque las obras confirman la fe. Es decir, yo declaro que Cristo es mi Salvador, y eso es salvación, ahí ya soy salvo. Mis obras demuestran mis hechos. Mis hechos demuestran lo que yo declaré. Si yo declaro que Jesús es mi Salvador y hago cosas que no están bien, estoy
rechazando, estoy declarando lo contrario. Es una contradicción. Entonces, eso es básicamente lo que la palabra de Dios dice. La fe, somos salvos por la fe, y las obras confirman la fe. Las obras son las acciones que nosotros hacemos, las buenas obras son las que confirman que somos salvos por fe. Las obras confirman nuestra declaración de fe. ¿Se entiende? Es decir, si yo digo que soy cristiano, pero hago cosas malas, estoy diciendo que no soy. Entonces las obras son los que confirman. ¿Sí? Es como si usted le dice a su hijo, tú eres mi hijo y yo te amo. Entonces tu hijo le dice, mamá, ¿me puedes dar un plato de comida? Y usted lo echa de la casa. Lo empuja y lo tira por la ventana. Entonces su hijo le pregunta, pero tú me dijiste que me amabas. No te creo. No es verdad. ¿Por qué no es verdad? Si usted lo dijo, si usted lo declaró. Yo te amo, pero te pedí un plato de comida y no me lo diste. ¿Cuál de las dos declaraciones es la verdadera, la obra? No, porque una es como la teoría y la práctica, ¿no? La práctica confirma la teoría, digamos. ¿Se entiende? Si la práctica confirma la teoría. Y no la teoría, la práctica. Lo que hacemos confirma lo que creemos. Por eso ese pasaje parecería como que se pierde la salvación, pero no es así. Está diciendo, es como que estuviera diciendo, lo que ustedes están haciendo demuestra que no son creyentes. Sus obras demuestran que no son creyentes. También en Santiago, vamos a hablar un poquito más adelante, también Santiago habla de eso. Todo lo que nosotros hacemos demuestra lo que creemos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Están muy calladitos, ¿no? Yo no quiero hablar solo. Gracias, pastor. Bueno, bien, ¿me están escuchando? Están todos ahí, ¿no? Bien, señor. Bien. Dice, muy bien, Dios no me echará de su familia y ninguno tiene poder para arrebatarme de su mano, pero ¿qué hay de mí? ¿Es posible que yo haga algo que cause que pierda mi salvación? Bueno, dice aquí, la salvación es por gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo, no por buenas obras, es un regalo de Dios. Eso Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, por gracia. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Gracia significa por un regalo de Dios, por medio de la fe en ese regalo, la fe en lo que Jesucristo hizo por ti, la fe en la obra de Cristo, en la oferta que el Señor Jesús hizo por pagar tu pecado, la oferta de perdón, la fe en eso te hace salvo. Esto es gracia, ¿sí? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, ¿sí? Después del pasaje dice, porque somos hechura suya, en la cual Dios preparó para obra en las obras que Dios preparó de antemano. O sea, que dice que nosotros fuimos salvos para buenas obras, no por obras, sino para buenas obras. ¿Se entiende? Ningún cristiano puede perder su salvación por su propia causa, porque ningún cristiano la ha obtenido por sus propios méritos. Entonces ninguno puede perder la salvación, como no la tuvimos por nuestros propios méritos, no tenemos poder para perderla. En Gálatas 3:10, vamos a ver qué dice Gálatas 3:10, afirma un poco este concepto del libro de Gálatas. Vamos a ver. Dice así, porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito
todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Santiago 2:10 dice, el que infringe un mandamiento de la ley se hace culpable de todos. Lo que está diciendo es aquí, es que si realmente pensamos que la salvación es otorgada por obras, las obras que tendríamos que hacer es cumplir toda la ley a la perfección. Y la ley es imposible cumplirla a la perfección. No podemos, no somos, imposible cumplir los mandamientos de Dios a la perfección. No los hemos cumplido, ni los podemos cumplir, ni los cumpliremos jamás. Por eso es que si dependiera de nosotros, tendríamos que ser perfectos. Y ¿quién fue el único que pudo cumplir a la perfección todo, ser perfecto en todo? ¿Quién fue? Cristo. Cristo Jesús fue el Hijo de Dios, el Dios hombre, que cumplió a la perfección todo, perfecto. Entonces él es por eso que él pudo ser el perfecto Salvador nuestro. ¿Sí? Por eso él se entregó por nosotros para nuestra salvación, porque él sí fue perfecto. Por eso dice la Biblia que él cargó el pecado nuestro, él nos llevó su propio pecado, él pagó por nuestro pecado. ¿Sí? Gálatas 2:21 dice, si nosotros pudiéramos ser, dice, no desecho la gracia de Dios, dice aquí Gálatas, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así dice Gálatas 2:21. Yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, la ley significa cumplir a la perfección todos los mandamientos de Dios, si de esa manera fuera la justicia, o sea, te declara justo y salvo, si fuera así posible, entonces Cristo no tiene sentido de que haya venido al mundo a ofrecer su vida y a morir. No tiene sentido. Por eso es algo tremendo, o sea, cómo hay personas que creen que Dios te va a dar te va a llevar al cielo porque te ve buena gente, porque te ve un devoto, fiel, y te ganaste el cielo, dicen, ¿no? Si fuera así, entonces no hubiera sido falta, no hubiera sido necesario, sería en vano la muerte de Cristo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bien. Dios no me echará, nadie puede hacer que yo pierda mi salvación, ni siquiera yo mismo puedo hacer nada para perder mi salvación, ¿verdad? Pero ¿existirá alguna otra persona o cosa que pueda provocarme la pérdida de mi salvación? Dice, no existe nada que pueda quitarte la salvación. El apóstol Pablo en Romanos 8, 38 y 39 afirma, por lo cual estoy seguro, que dice, que ni la muerte, la salvación no la pierdes cuando mueres, ni la vida, dice así, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, ni la muerte, ni la vida, ni las cosas que pueden suceder, ni ángeles, ningún poder, ningún ángel, ninguna autoridad espiritual puede hacer perder la salvación, ni principados, ni los poderes demoníacos pueden hacerte perder la salvación. Cuando eres... Miren, hay gente que tiene temor a las cosas satánicas y que el diablo te hace perder y que el diablo... Hay mucha creencia, pero acá dice que nada te puede separar de Dios, ni demonios, nada. Hermanos, es verdad esto, y parece que ustedes van a escuchar muchas veces que
le hablan personas, hay incluso pastoras que le hablan a las iglesias diciéndole, sí, porque dejaste que Satanás entrara en tu corazón y que el diablo te llevara, y empiezan a pensar, el creyente de da temor, pues dice, pero yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, pero ahora vino Satanás y me entró en mi mente, me poseyó, tengo una posesión demoníaca, me tiene amarrado, me tiene atado, me tiene encadenado, ya está, perdí. Acá dice que no hay posibilidad de que Satanás haga nada en tu vida. No te puede arrebatar de la mano, tendría que ser más fuerte que Jesús, más fuerte que las manos de Dios. ¿Vieron que leímos? Nadie los puede arrebatar de mi mano. Es algo tremendo. Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni de lo que te pueda pasar, ni lo alto, ni lo profundo. Esto es un poquito difícil de interpretar, porque entiendo yo que se está refiriendo a cosas que van más allá de nuestra comprensión, tanto a nivel de la observación que podemos ver del mundo, que hay más allá, como de las cosas profundas que no entendemos. Creo que Pablo usa esta expresión para decir, ni ninguna cosa creada que va más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Puede haber algo ahí que pueda hacer que perdamos la salvación. Esa es un poco la expresión para darle fuerza a la imagen de lo que es la seguridad. Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, hermano. ¿Cómo están todos? ¿Algún comentario? Sí, Perdón. no, estaba leyendo adelantado antes que usted leyera, bien Amén, bueno amén. el tema. Sí. En la parte donde dice, cuando naciste, tus padres hicieron un registro de tu nombre y obtuvieron un acta de tu nacimiento físico, a la que también se le llama certificado de nacimiento. Cuando nacimos de nuevo, también se hizo el registro, pero en el cielo. Y eso está bien certificado, es cuando el Señor nos redimió. Perfecto, así es. Ahí lo va a decir más adelante. Y todos estos conceptos son claros, pero a veces son difíciles de asimilar. Hay mucha gente que no les cuesta creer. Ojo, hay personas que les cuesta creer esto y aún son salvos, nunca pueden perder la salvación, pero viven con miedo de perder la salvación. Es un poco raro, curioso, pero puede pasar eso. Tienen esas dudas y piensan que la salvación se puede. Es como que tú compraste un carro y ahora es tuyo y en algún momento piensa que el carro todavía es del dueño anterior. Tu miedo y la duda no te despoja del título del carro. El carro está registrado en Motores y Vehículos en tu nombre y tienes el título de propiedad, y aunque tengas dudas de que no es tuyo, el carro va a seguir siendo tuyo. Y si te agarra amnesia y te olvidas de a quién le compraste el carro, y si el carro todavía pertenece, ¿será que lo compré? Y tu esposa te dice, no te acordás, ya te estás poniendo viejo, te estás olvidando las cosas que haces. Mira, acá está el título de propiedad, ¿ves que lo compraste? Acá dice tu nombre. Oh, gracias. Ahora me acuerdo. Pero Pastor, es que... ¿se puede decir que ellos tuvieron esa enseñanza y se los puede culpar por eso? ¿De esa creencia? Puede ser, sí, puede ser que no les hayan enseñado bien o a veces no se haya enfatizado esta enseñanza en lo que es la seguridad y las personas tienen esa inseguridad. Yo conocí a una persona que vivía con esa inseguridad mucho tiempo, y yo le dije, porque venía de una iglesia donde les enseñaba, ¿no? La salvación se pierde, si usted peca, usted se va al infierno otra vez, qué sé yo, y no sé cómo. Y me decía, no, yo creo. Y bueno, le empecé a dar versículos y pasajes, y un día me dijo, la verdad que gracias a Dios se sintió liberado, sintió una paz en su corazón, porque puede ser que es probable que esta doctrina no se enseñe bien, quizás porque cuesta entender. ¿Cómo que puede ser? Fíjate, si uno lo lleva a un plano más grande todavía, uno tiene que pensar que
que esto es algo así como que un juez que tiene que declarar culpable a un asesino, lo declara inocente, y no solo que lo declara inocente, sino que lo adopta como hijo. En la realidad parecería algo irracional y lógico, que el juez toma al culpable y al culpable lo declara inocente, y no solo que lo declara inocente, sino que lo adopta como hijo. Pero eso es, bueno, por eso cuesta creerlo, pero eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos adoptó como hijos siendo culpables. ¿Y la justicia dónde quedó? ¿Y quién pagó? Digamos, pero Dios tenía que pagar, alguien tuvo que, el pecado tiene que ser pagado, si no, no sería justo. Bueno, Él mismo pagó el pecado, Él pagó la deuda que teníamos en Cristo Jesús. Y ese pago, esa obra que hizo su propio Hijo, Él la aceptó como una obra que satisfizo la demanda del juez. Se resolvió el problema de la justicia. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, exactamente. Dice, ¿por qué esto es así? Bueno, un poquito lo que estábamos hablando recién. Porque, estamos bien con la obra, ¿no? Porque tu relación con Dios desde ahora es una relación de padre a hijo debido a tu nacimiento espiritual. Juan 12 dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios. No son todas, no éramos antes hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. No son todas las personas hijos de Dios. La gente dice, bueno, somos hijos de Dios. Bueno, la Biblia dice más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Dios les dio la autoridad de ser hijos de Dios. Ahora pasamos al estatus de hijos. Después dice la palabra de Dios que nos adoptó, que somos de la familia de Dios, como leímos antes, como que hemos meditado antes. Cuando naciste de tus padres, esto es lo que leía Javier recién. Esto es el certificado de nacimiento. Cuando naciste de nuevo, hay un registro en el cielo. Esto es lo que estábamos hablando, Javier. Tal cual. Imborrable. Tu certificado de nacimiento físico fue legalizado con el sello oficial del gobierno. Fíjense qué interesante. Tu certificado de nacimiento espiritual está sellado con el Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo puede mencionar? Que tenemos un sello, que nuestro nacimiento espiritual, nuestra salvación está sellado como un sello de validez eterna. ¿Algunos se acuerdan? En Efesios Sí. dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es una de las arras de nuestra herencia. Exactamente. Efesios 1:13 dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Es muy, muy importante esto. Es un sello de propiedad, un sello de compromiso, es un sello de cuidado. Es mi hijo y a mí lo que me emociona de esto es que Dios con ese sello se comprometió a tratarte con amor constantemente y cuidarte siempre y guiarte y corregirte y disciplinarte y probarte y capacitarte, porque Él se comprometió en hacerlo, hizo un sello, un pacto. No es que dijo, bueno, voy a hacer un sello, este sello indica que cuando se muera va a ir al cielo, pero ahora que se le arregle como pueda, que viva como mejor le parezca. No, ese sello indica salvación, amor, cuidado, guía, dirección, protección, permanencia constante de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Pastor, es igual como cuando dice la palabra cuidar como quien dice, con celo nuestra salvación. Claro, es interesante lo que está diciendo, hermana. Pero que quiero leer Efesios 4:13. Dice, no contristéis el Espíritu Santo. Dice, no contristéis el Espíritu Santo,
de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo morando en nosotros viene a ser un sello de garantía, aparte de otros ministerios y virtudes que tiene el Espíritu Santo. Dice, no lo contriste, o sea, no dejes que el Espíritu Santo que está en ti, que con el cual te has sellado, quede como apagado, o sea, como que no tiene actividad en ti, sino que quien tiene actividad es la carne, los deseos pecaminosos, nuestra mente humana, carnal. Entonces dice, no lo contristen. No dice que el Espíritu Santo se va a ir, no, acuérdate, fuiste sellado, está diciendo, tienes un sello, eres de Dios, perteneces a Dios, debes someterte a Él, eres propiedad de Dios, debes obedecerle a Él. Debes someterte a la guía del Espíritu Santo, eso es lo que está diciendo. Y Él está comprometido en cuidarte. Y la palabra de Dios dice, ocupados de vuestra salvación, justamente lo que ustedes están haciendo esto, ocuparse de esto. Cuando nosotros vamos entendiendo lo que significa esta salvación, eso es ocuparse, es algo que se te ha dado, se te ha dado algo tan valioso, y lo que está diciendo, eso que es tan valioso tienes que conocerlo, investigarlo, disfrutarlo, caminar, crecer. Esa salvación que se te ha dado es algo grandioso, que comienza, es como si te regalan yo te regalo una super computadora. No te la voy a quitar, te la regalé, no te voy a decir, no, usala porque si no te la quito, no, es tuya, te la regalo. Entonces, pero te digo, úsala, ocúpate de ella. Es la mejor computadora que existe en el planeta, ¿eh? Entonces, pero ¿para qué me sirve? Bueno, señores, ahí la tengo, la pongo abajo de la cama, la uso de la pata de la mesa. No, la palabra de Dios dice, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblores, porque todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, todas las riquezas que tenemos acerca de la salvación, son cosas para estudiar, para analizar, para investigar, para escudriñar, para practicar y para disfrutar, para regocijarnos. Es algo tremendo. Por eso dice, ocúpense. Es como que le dijera, hermano, la salvación no es esto de que ustedes un día tengan la esperanza de que el Señor va a venir y los va a llevar al cielo y van a andar saltando de nube en nube, comiendo, qué sé yo, en un jardín, jugando con los... Como que tiene una ilusión. ¿Qué es la salvación? Un día voy a ir al cielo. ¿Y qué? Sí, porque cuando me muera voy a ir al cielo. Bueno, pero no es eso la salvación solamente. Eso es una pequeña porción. Es lindo, es grande, es grandioso pensar en el cielo, pensar que vamos a estar en la vida, vamos a disfrutar una eternidad en Cristo, en un reino nuevo, en un cielo nuevo, tierra nueva, con cuerpos glorificados, en un orden celestial maravilloso, glorioso, un montón de cosas que vamos a disfrutar cuando ya no estemos en la presencia del pecado en nosotros. Sí, es bueno pensar eso, pero ahora, acá, en este tiempo, la salvación que nos ha dado tiene cosas grandiosas. Por eso Pablo dice, ocúpense. Se te ha dado algo grande. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros dedicamos tiempo, separamos una hora de nuestra vida, vamos a investigar, nos estamos ocupando de la salvación. Estamos cumpliendo ese mandato. Y cuando estamos sirviendo al Señor con buenas motivaciones, siempre nos estamos, si el Señor me dio esto, lo voy a usar para esto, el Señor me llama a esto, voy a hacer. Es ocuparse de la salvación, ocuparse de lo que ya te ha dado. Amén. Amén. Bien. ¿Algo más? ¿Algún comentario? Estamos todos presentes, ¿no? Sí, pastor. Amén. Todo perfecto. Amén. Bien. Tu certificado de nacimiento físico, ¿cómo fue legalizado con el sello? Esto lo habíamos leído. Tú nunca dejarás de ser hijo de tu Padre terrenal porque tú naciste de su simiente. Aunque te vayas a vivir muy lejos, tu Padre, aunque se desconozcan el uno al otro, aunque cambien de nombre,
y no se vean nunca, o nunca sepan el uno del otro, ni siquiera piensen el uno del otro, nada de eso podrá jamás cambiar el hecho de que tú eres hijo de Dios y el de tu Padre. Bueno, esto es importante, es un concepto. Lo mismo sucede entre tú y el Padre Celestial, pues incluso puedes morir, pero jamás podrás anular el evento de nacimiento espiritual. Esto quiere decir, un poquito va introduciéndose el hecho de que si no nos ocupamos de esta salvación, si no vemos esta grandeza, puede pasar que tengamos un montón de riqueza que no sabemos cuánto. Es como ser millonarios y no tener idea de los millones, no tener idea, vivir en una ignorancia en cuanto a las riquezas espirituales, vivir en cuanto a una ignorancia en cuanto a la posición y a los privilegios, a los derechos que tenemos por ser hijo de Dios. Y eso te hace vivir en una condición triste, pobre, sin disfrutar, pero nada de eso anula tu condición. ¿Se entiende? Es por eso que cuanto más conocemos al Señor y más conocemos lo que Él nos ha dado, más conocemos las riquezas que tenemos, todo el significado, como dije al principio, cuando hablamos de la redención, todo lo que eso significa, más vamos entendiendo, vamos conociendo y más experiencias vamos teniendo con el Señor y con lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Si ignoramos todo eso, vivimos, de alguna manera, para decirlo de una forma ejemplificada, vivimos como pobres siendo ricos. Vivimos como soldados teniendo un armamento para destruir, teniendo un armamento impresionante para destruir al enemigo, pero vivimos desarmados, con miedo, pensando de que no podemos hacer nada. O sea, es toda una cuestión de la ignorancia y la falta de conocimiento de lo que somos y de lo que tenemos en Cristo. Muchas veces estamos desanimados, pensamos que Dios no nos va a ayudar, que estamos en peligro. Lo pensamos a eso, porque ignoramos muchas de esas cosas. El Señor te dice, yo soy tu Padre, te cuido, toma ánimo, enfrenta, camina, ten confianza, me he comprometido en cuidarte, me he comprometido en amarte, nunca dejaré de amarte, lo he sellado. Amén. Hablando del sello, usted sabe que cuando ustedes tienen pasaporte todos, ¿no? Han tenido, tienen, seguro que tienen. Amén. Todos tienen pasaporte. El pasaporte que tú tienes, ya sea de Estados Unidos o de tu propio país, ¿sabes lo que es ese pasaporte? Ese pasaporte, el presidente, el gobierno de tu país, le está diciendo al mundo, esta persona, que se llama fulanito de tal, es un ciudadano de mi país. Yo lo voy a proteger. Mi responsabilidad es cuidarlo. Mi responsabilidad es que no le pase nada. Yo tengo la responsabilidad como gobierno de darle todos los beneficios y los privilegios como ser humano, ciudadano de mi país, para que esté bien. Y él ahora se va a otro país. Y usted, señor presidente de otro país, quien sea, usted se va a Francia y dice, señor presidente de Francia, usted va a recibir un ciudadano de mi país. Y ese ciudadano de mi país es un ciudadano bueno que yo lo quiero cuidar. Ahora se va a su país. Cuídelo. Cuídelo, que no le pase nada. Porque si le pasa algo, usted se va a enfrentar con un gobierno. Y fíjense que por un ciudadano puede haber una guerra entre dos países. El pasaporte es un compromiso que hace el gobierno de cuidarte. Y es un compromiso que hace el gobierno de cuidarte a ti y de cuidar que tú, si vas a otro país, te cuidan. Sería parte de los dos gobiernos. De los dos pueblos. Por eso cuando uno hace algo malo, el gobierno no te dice, no te vas a ir del país, no te vas a ir de acá, porque no queremos que vayas a hacer cosas raras a otro lugar. Pero fíjense el tema del sello.
Usted puede odiar a su presidente, hablar mal de su país, lo que quiera. Patalee, péguele patadas al piso, pero ese pasaporte indica de que hay un compromiso de parte del gobierno de cuidarlo, de cuidarte. Ahora, que lo cumplan, eso es otra historia, porque los gobiernos que tenemos lamentablemente no cumplen las leyes como deberían. Pero el pasaporte indica eso. Cada pasaporte indica que el gobierno se responsabiliza en cuidarte, que nada te pase, y está indicándole a los países del mundo de que tú eres un buen ciudadano y que ellos deben cuidarte también. Fíjense la importancia de lo que es el sello. Ahora, cuando Dios dice, yo he sellado a mi hijo, yo lo voy a cuidar. Lo voy a cuidar y voy a trabajar. Y aunque él esté enojado, y aunque esté triste, y aunque esté amargado, yo lo voy a cuidar. No va a depender de ahí, pero yo me siento que medio que el Señor no me cuida. Yo no creo. El Señor te cuida. El Señor te protege, el Señor está contigo, el Señor trabaja en tu vida y la obra que comenzó la va a seguir haciendo. Porque Él selló, eso lo declaró como un sello total. Amén. Amén. ¿Cómo puedo estar bien seguro de que soy salvo? La primera epístola de Juan fue escrita con este propósito. Primera de Juan 15:3 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis, estas cosas las he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Como un nuevo cristiano, lee bien Primera de Juan, pues te ayudará a crecer espiritualmente y a entender que ya tienes vida eterna, es decir, ya tienes seguridad de salvación, ya tienes. La vida eterna no depende de que si tú la mantienes o es eterna hasta que deja de ser eterna por algún pecado. ¿Sí? Interesante la pregunta B, dice, ¿qué sucederá si yo no siento que yo sea salvo? Tu salvación no está basada en tus sentimientos, lo que hablábamos un poquito recién, está basada en la veracidad de la palabra de Dios. Entonces, como decíamos recién, a veces dudamos, a veces no nos sentimos salvos, y esos son sentimientos que pueden emerger. Escuchamos cosas, nos sentimos mal, muchas veces nos sentimos que estamos perdidos, que no, dudamos que seamos salvos, pero eso no invalida tu salvación. No está basada en sentimientos, esto es lo que dice la palabra de Dios. También como a veces pasa con algunas personas, ¿no? De que como cometen pecado, piensan que, ya yo me caí, ya perdí la salvación, algo por el estilo, porque a veces pasa así con las personas, ¿no? Sí, eso pasa. Por eso es importante estos conceptos, porque después vamos a ir viendo, sí, nosotros podemos caer y podemos pecar realmente, podemos hacer cosas, como dije recién, hacer cosas que declaran que no somos salvos, o sea, podemos cometer pecados y hacer cosas, esto parecería como que, está bien, si no perdí la salvación, entonces quiere decir que nunca la tuve, entonces empezamos a dudar, puede pasar eso. Pero la realidad es que no. Nosotros podemos caer en pecado, pero debido a que somos salvos, nosotros tenemos el camino abierto para restaurar nuestra comunión con Dios, porque lo que hace el pecado es nos corta esa relación, esa comunión con Dios, pero el Espíritu Santo nos reconecta a tener una relación con Dios y nos lleva al arrepentimiento y a aceptar que ese pecado que hemos cometido no nos separa de Dios, y por ese pecado que hemos cometido, el Señor ya lo pagó en la cruz. Es por eso que tenemos nosotros la provisión del perdón constante. ¿Sí? Y Dios te perdona basado en la obra de Cristo. ¿Sí? La obra de Cristo es lo suficiente que Dios tiene para darte el perdón. Fíjate, ¿lo entienden esto, hermanitos? Sí, hermano, el que tiene el Espíritu Santo
la persona puede pecar, pero el Espíritu Santo le redarguye. Y Claro, por eso es que la palabra de Dios dice que podemos pecar, pero que no permanecemos en el pecado. Entonces, el que permanece en un pecado, así lleva 20 años en una iglesia, pero permanece en un pecado y permanece en él y se queda, o hay dos opciones, o no se ha convertido todavía, a pesar de estar yendo a la iglesia, pero el que no puede permanecer en el pecado, el que realmente tiene el Espíritu Santo. claro, es importante lo que dice Jairo. Pero quiero llevarlos a un pensamiento también importante, que es lo que quiero decir aquí. Cuando uno se dice, ok, ¿será que Dios me perdona? Pero el Señor me va a perdonar realmente, va a decirte, bien, te perdono, cuando Él realmente vea que yo estoy haciendo algo valioso como para decir, ¿sabes qué? Sí, te creo. Ahora veo que estás realmente arrepentido. Entonces ahora sí te perdono, porque veo que sí realmente estás haciendo una obra buena o estás cambiando. Ahora sí te perdono porque veo que estás cambiando. Y ahí entramos en un problema, si pensamos eso. Sí, porque no podemos creer una Porque cosa así. nosotros no podemos hacerle... Dios no acepta nada. Es decir, es como, te perdoné lo único que valió para el Señor para perdonarte es la sangre de Cristo, es el sacrificio de Cristo, Amén. nada más. No le Amén. podemos... Vieron que cuando nosotros le pedimos perdoname mamá, perdoname papá, yo no lo voy a hacer más, bueno, pero no lo hagas más, bueno, pero voy a ver si me estás diciendo la verdad, porque yo no sé si... parece como que lo perdonamos, pero condicionamos ese perdón en base a la conducta que va a tener. Entonces nosotros decimos, ¿será que el Señor me va a perdonar? Pero yo estoy llorando y me siento mal por lo que dice, me siento... qué mal que me comporté, qué arrepentido que estoy. Entonces parece como que ese sentimiento el Señor lo mira y dice, uy, realmente se está sintiendo dolorido por el pecado, entonces lo voy a perdonar porque siente realmente en el corazón dolor, entonces lo voy a perdonar porque Él siente y me está ofreciendo hasta sus propias lágrimas. Y el Señor acepta las lágrimas. No, no acepta ni el dolor, ni las lágrimas, ni las promesas. Imagínate que Dios te va a perdonar de acuerdo a las promesas. No, Él lo único que mira fue la ofrenda de Cristo. Acá vino alguien, ofreció un sacrificio, ofreció su sangre y eso ya basta. En base a eso te otorgo el perdón. O sea, exacto, ya en la cruz del Calvario, él perdonó los pecados del ayer, del hoy y del mañana. Y O de sea, mañana. Si que realmente nosotros, estamos perdonados. claro, si nosotros vamos con un corazón arrepentido, dándonos cuenta que hicimos mal, pero el perdón de Dios ya lo tenemos. Ya nos lo fue dado. ¿Amén? Bueno, ya nos falta poco. Dice, Dios sabe que tú eres salvo aun cuando tú no lo sepas. ¿Sí? Tito dice, en él la esperanza de vida eterna. Tito 1:2, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La esperanza de vida eterna. Bueno, dejamos acá, son las 8. ¿Sí? Amén. Amén. Y esta es la promesa que el Señor nos ha dado, la vida eterna. Muchísimos pasajes que hemos visto, en 1 Juan 2:25, y esta es la promesa. El Señor mismo nos hizo la vida eterna. ¿Sí? Amén. Bueno, hemos visto todos estos pasajes que declaran, que afirman, que nos dan seguridad en lo que pasó cuando hemos creído. La seguridad que tenemos de salvación. A veces, como decimos, cuesta entender, cuesta aceptar la lógica, nos parece que es demasiado, que no sé, luchamos muchas veces con esto, pero la palabra de Dios nos da cada vez más seguridad de que hemos sido salvos. Oh, pastor, esa fue la parte que ahorita... Sí.
La parte que ahorita le pregunté, que es la parte que le estaba diciendo, porque como otras veces he escuchado así, lo que siempre me trajo duda mi mente en cuestión cuando dice que hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, que hay una parte así que dice en la palabra. Ahí es lo que yo quiero entender, más o menos lo que estaba usted hablando ahorita, pero quería que si puede explicármelo mejor. Claro, es lo que estamos haciendo. Ocuparse de la salvación Ajá, no es ocuparse diciendo cuídala para no perderla. ajá, El enfoque es lo que se te ha dado, trabaja en eso, o sea, ocúpate, investiga, trabaja, ve todo y analiza todas esas riquezas, permanece en comunión con Dios. Se te abrió un camino para entrar en comunión con Dios. Puedes introducirte en esto. ¿Qué significa? Se te han dado dones, se te han dado riquezas, se te han dado toda sabiduría e inteligencia espiritual, se te han dado muchísimas cosas que forman parte de la salvación. Ocúpate de aprenderlas, de saberlas, de mejorar, de crecer, de madurar. Crecer en fe, crecer en conocimiento. Eso es ocuparse de la salvación. oh, Con ya temor y entendí. temblores llega esto es demasiado valioso, no lo puedo descuidar, no lo puedo dejar de lado. Pero no está diciendo cuídalo porque lo vas a perder, sino ocúpate de eso, de lo que se te ha dado. Como dije hace un ratito, se te ha dado algo muy valioso, muy grande, tú estás usándolo para la gloria de Dios. Ya entendí, gloria a Dios. O sea, Otra, profundizar más en la palabra. Claro, profundizar en la palabra, profundizar en las riquezas que Dios te ha dado. Como dije recién, ¿qué significa esto que ahora soy hijo de Dios y que vos soy hija de Dios? ¿Qué significa y qué no significa? ¿Qué es Dios Padre? ¿Qué es el sello? Como vinimos hablando recién, un sello. Amén. Todas estas cosas que estamos viendo es ocuparse de la salvación. Bueno, estoy sirviendo a Dios, ¿por qué lo sirvo? ¿Por qué tengo que servir? ¿Qué soy un sirvo a Dios por miedo a que Él me castigue o sirvo a Dios por amor? Entonces, todo eso es ocuparse de la salvación. Entonces, Amén. esto es importante. Otra cosa que quería aclarar un puntito. Alguno puede pensar, ok, quiere decir que soy salvo, que Dios me regaló, yo no puedo perder la salvación, no me puedo salir de este. Entonces quiere decir que como a mí no me costó nada, no lo cuido, como a mí, o como ya he sido salvo, ya Dios me ha perdonado, entonces ahora yo puedo tener licencia para pecar, total, Dios ya me ha perdonado. Entonces, claro que no. hay en la palabra de Dios advertencias, aclaraciones con respecto a ese posible pensamiento que puede suceder en un razonamiento malo. Es decir, si Él ya me perdonó, quiere decir que yo ahora puedo pecar tranquilo. Bueno, para resumirlo, les adelanto lo que dice la palabra. Quien toma esto de la salvación como una licencia, un permiso para pecar, está dando evidencias de que no ha creído en Cristo y de que no es salvo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Porque exacto. Amén. Claro, porque Gracias. Lo que decíamos ahora que es que no permanece en pecado. Pues nosotros somos imperfectos, pero claro, hay un deseo, el Espíritu Santo pone un deseo en la persona de ser perfecto cada día, porque Jesús Exacto. dijo, Andar recto. ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y no es que uno alcance esa perfección, pero hay un anhelo en uno de ser perfecto. Y hay un anhelo de dejar esto que me perjudica, hay un anhelo de que esto no me conviene, hay un anhelo de eso. Y aunque no lleguemos a ser perfectos, ese anhelo está en nosotros, mientras que sin el Espíritu Santo, una persona sin el Espíritu Santo no siente eso, no siente ese anhelo de ser perfecto. Entonces permanece en las cosas malas. muy bien. Y como decía el pastor ahora, si es difícil para muchas personas que van a la iglesia comprender la salvación, imagine usted para el inconverso. Ellos no pueden entender No pueden que entender. la salvación es así, por gracia, sí. Sí, así es. Por eso, mis hermanos, todo esto que estamos aprendiendo nos tiene que motivar mucho a, fíjense que, bueno, esto lo vamos a ir viendo como parte del discipulado, que hay una vía, un camino que Dios establece para seguir ocupándonos de esta salvación y analizando todas estas riquezas y creciendo en la gracia, en el conocimiento de Cristo, creciendo en esta nueva vida,
disfrutando de esta salvación y de todo lo que significa. Hay un camino. Y les digo, el tema de la palabra de Dios, la oración, la comunión, la iglesia, lo que estamos haciendo ahora, porque uno dice, ok, entonces quiere decir que yo y Dios soy salvo, yo con el Señor, tengo el Espíritu Santo, soy sellado, y ahora tengo mi Dios, que me... Sí, muy bien, bárbaro. Pero lo que pasa es que el peligro que corre el creyente de independizarse. Fíjate, sabiendo, ya estas verdades que estamos viendo te van mostrando un preámbulo, un panorama de que dice, bueno, cuidado porque no eres independiente. No estás salvo como un ser y como un hijo de Dios, único hijo de Dios, como un hijo de Dios al cual Dios ama, pero que eres independiente. O eres una persona que está aislada de la familia de Dios. Entonces después vamos a ir viendo en las otras clases lo que Dios hizo con esta salvación, y hay algunos aspectos importantes que, por ejemplo, hablar del bautismo, van a hablar de la iglesia, todo esto tiene que ver con esto que estamos hablando de la seguridad de la salvación. La seguridad de salvación va a implicar que vamos a estar en un cuerpo de Cristo, bautizados en Cristo, bueno, y un montón de otras cosas que nos van a llevar a acomodar los pensamientos correctamente, ¿no? Amén. Amén. Bueno, muy bien, hermano, dejamos acá. ¿Te parece bien? Ok, hermano. Amén, gracias, pastor. Ahora vamos a sido- tener una oración, pero déjeme que